Disfrutas de un día hermoso en un campo abierto. Ves aviones sobrevolando. Espera, hoy es el día, la profecía se ha cumplido. La guerra de los champiñones fue un gran acontecimiento ocurrido en el planeta Tierra en que la guerra entre los propios humanos acabaron con la mayor parte de la vida y especies en el planeta por el uso de bombas nucleares en esta guerra. Por ello Hora de Aventura se desarrolla en una era post-apocalíptica en la Tierra de Oro. No se sabe mucho de la guerra en este momento, pero la palabra hongo en el título se refiere probablemente a una nube de hongo generada por una bomba nuclear. Si es así, es probable que la Tierra de Oro y las criaturas que la habitan se crearon a partir de la lluvia radiactiva que cayó sobre la Tierra, como dijo Simón Petrikov en un flashback en el episodio Fin de Human. Este dijo que la bomba nuclear mutaría a todo ser viviente. Esto se ve apoyado por las piezas de tecnología moderna dispersas por toda la Tierra, y el comienzo del tema de apertura, que muestra brevemente los restos de bombas y de otras armas. Eres el cocinero y dueño de una chifa a los 27 años. Tu empleado recibe a una pareja que viene a consumir 2 platos de chaufa. La pareja después de terminar de comer, se niegan a pagar lo consumido, así que te llama para ver la situación. La chica discute contigo y te dice que se niega a pagar el plato, ya que este tenía poco pollo. Miras que saca un arma y te apunta a la cabeza. Oh, lo único que me faltaba. Incidente, la gata ejecuta a dueño de chifa por servirle chaufa con poco pollo. Sí, parece chiste pero es anécdota. Estás en tu escuela, reunido con tus amigos en clases. Por una extraña razón, el director decide dar un discurso de clases sin importancia. Al finalizar dicho discurso, se van a casa. El guardia de seguridad se pone a revisar las cámaras en la noche, nada raro, solo es algo rutinario. Todo parecía ir bien, hasta que algunos objetos se empezaban a caer, las puertas se abrían, todo para culminar con lo peor. Un niño mutilado apareció en una cámara, horrorizando al guardia, lo que veía no podía ser. La mañana siguiente, 2 policías encuentran el cuerpo sin vida del presunto niño en los pasillos. Incidente, el niño perdido del colegio María San Antonio. Eres una chica burguesa muy adinerada. Fallece tu padre junto a toda su familia, decides tomar un cambio de actitud. Entras en depresión, y eso conlleva muchas más enfermedades que señor YouTube se nos pone sensible al nombrarlas. Te enamoras y tus ganas de vivir regresan. Tu madre no aprueba y te encierra en el ático para que no mires al chico. Han pasado 25 años, vives entre cucarachas y tus propias heces. Incidente, Blanche Monnier, encerrada 25 años por amar. Eres un aviador experimentado. Decides realizar un viaje de Nueva York a Ciudad de México. A medio viaje, sobrevuelas un desierto extraño. Un momento, la brújula ha enloquecido y los controles no funcionan. Parece que vas a chocar. Incidente, la zona del silencio. Existen zonas alrededor del mundo que poseen características que las hacen únicas, pues albergan fenómenos que incluso la ciencia no ha podido explicar. La zona del silencio no es la excepción, pues dicho lugar ubicado al norte de México alberga fenómenos bastante sorprendentes. Por eso traemos para ti estas claves, para entender qué es la zona del silencio. La zona del silencio es una zona geográfica con características únicas, donde se dice que las ondas de radio no pueden viajar normalmente debido al magnetismo de la zona, lo que provoca diversos fenómenos que algunos catalogan como únicos, habiendo gran cantidad de leyendas en torno a esta zona. Tienes un gato, lo quieres mucho y él también es tu mejor compañía en todo momento. Un descuido tuyo y lo pierdes. Pierdes a tu mejor amigo, a tu mejor compañía, a tu estado emocional.
Decides buscarlo colocando carteles hechos por ti con la esperanza de que alguien lo encuentre. No tienes dinero, así que ofreces lo que tengas. Lo importante es tener a tu amigo peludo de vuelta. Tienes fe de volver a verlo, empiezas a esperar. Eres un sheriff de Texas investigando la desaparición de una señora en un pueblo llamado Plainfield. Entras y todo está oscuro, enciendes tu linterna y exploras el lugar. Caminas en busca de pistas y sientes que algo te roza el hombro. Ves y al principio piensas que es un venado colgado, ya que en el lugar suelen cazarlos, pero eso es un cuerpo humano. ¿Por qué está casi partido a la mitad? Asustado llamas a los demás policías para que vengan a ayudarte. Cuando llegan, descubren el horror: una lámpara, unos guantes y una máscara hechos de piel y varios objetos hechos de hueso. Descubres que el sujeto profanaba tumbas y que se le acusa por varias ejecuciones de mujeres mayores. Se los conoce y guardaba un poco en el refrigerador. Se disfrazaba con la piel de sus víctimas porque quería ser como una mujer. Incidente: Leatherface, Cassiette Hein, 1957. Eres una enfermera de Ciudad Juárez y tienes 2 hijos. Llevas más de 30 horas de servicio y te sientes muy cansada. Terminando tu turno, vas a recoger a tus amigos a la guardería del hospital. Decides llevar a tus hijos con su abuelo para poder descansar un rato. Empiezas a ver borroso por toda la jornada que tuviste. Debido al agotamiento físico, tus ojos se comienzan a cerrar lentamente. Incidente: enfermera muere en accidente de tránsito con sus 2 hijos. Eres una persona que le gusta ir al gym. Como es tarde, miras que tienes el gym para tú solo. Estás a punto de terminar tu rutina. Estás recogiendo tus cosas para irte, pero miras que se mueve algo, así que decides ir a ver. Grave error. Hey people, hasta ahí fue el video, espero les haya gustado. Les recuerdo rápidamente que ayer subí un gran video de Void Memes animados y este domingo seguramente también suba video. También gracias a todos por el apoyo que hubo recientemente en el último evento que hubo en Discord. Ahí les dejaré dejando como unas imágenes de fondo como lo que fue ese evento, y un gran saludo a Chikapu, que fue como el ganador de una nueva dinámica dentro del servidor en la categoría de arte, en el canal de arte si no estoy mal. Los invito a todos ahí al Discord, ya que estoy demasiado activo y hacemos demasiadas dinámicas. Si quieren ver la voz detrás de estos videos, mi Instagram está en la descripción, y también si son activos en Facebook o TikTok, también esas redes están en la descripción. Yo soy Jerry, espero les haya gustado los Void Memes y nos vemos en una siguiente ocasión.